Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez son escritores, son doctores, pero además son directores de la revista Artes de México. Están en cabina esta mañana, platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Me da muchísimo gusto recibirles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas a Tabasco, bienvenidas a Telereportaje. Muy buenos días, estamos encantados de estar aquí y estamos listos para lo que tú nos preguntes. Muy bien, mucho que platicar, Alberto. Estamos muy contentos, de verdad, de conocerte además. Gracias. Bueno, pues yo quiero, para contextualizar, para quienes no sepan, Margarita de Orellana es directora de la revista Artes de México, de la casa editorial que la publica y del centro de investigaciones que esta editorial auspicia. Es doctora en Historia Moderna y comparada por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. También tiene una maestría en estudios cinematográficos y audiovisuales, ha escrito libros, tiene coautorías, en fin, que una cantidad de situaciones que podríamos mencionar de Margarita. En el caso de Alberto Ruiz Sánchez, es doctor por la Universidad de París, ha publicado 31 títulos de ensayo, poesía y novela, traducidos a más de 12 lenguas, que han recibido más de 20 premios nacionales e internacionales. El Premio Nacional de Ciencias y Artes podríamos destacar por su trayectoria y doctorados honoris causa en México y en Estados Unidos. Desde 1987 codirige con Margarita la casa editorial Artes de México, que ha recibido también múltiples distinciones dentro y fuera de México. Dos personajes importantes en el mundo de la cultura de nuestro país. Entonces es verdaderamente un honor para mí poder platicar con ustedes. Son las 8:35, 35 años de Artes de México, una revista. ¿Ha sido difícil? Margarita. No ha sido tan difícil porque uno da la vuelta, voltea la cara a 35 años y parece que no ha pasado el tiempo. Porque como es un trabajo un poco como el radio que no puedes parar, que tienes que ir adelante y que te obliga a estar 12 horas diarias al frente, viendo cómo se fabrica, buscar que tenga un rigor, buscar que las imágenes sean las mejores. Todo eso no te das cuenta y luego ya son 35 años y dices, ¿a qué horas? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Lo difícil siempre es lo económico. Cíclicamente hay crisis económicas. Es por lo que todos los medios incluso nos emproblemamos, ¿no? Cuando no logras tener a los patrocinadores y todo se complica. Pero sí nos damos cuenta de que, como en todos los proyectos importantes, ser testarudos, tener la voluntad de hacerlo y sobre todo tener un contacto con la gente. Finalmente lo que le da sentido a lo que hacemos es el público que encuentra en las páginas de lo que nosotros hacemos pues una parte de sus deseos y que les descubres mundos y que les ayudas a comprender lo que de todas maneras les asombra en México, ¿no? Es una revista especializada. Sí, no es revista solamente, es una revista libro. Puedes llamarla las dos porque la revista tiene información que no pasa de moda, no es de actualidad, a pesar de que vamos a los lugares, hablamos con la gente y al mismo tiempo tratamos de que esa información que está plasmada dure para siempre, porque nos vamos al pasado, luego al presente y sí entramos en contacto con quienes estudiamos. Y por otro lado, depende de cada tema, escogemos a los mejores, ¿no? A los que consideramos mejores, y por eso toma tanto tiempo, porque hay que leer muchísimo para saber qué rumbo va a tener cada una de las publicaciones. Y por otro lado, es como una especie de enciclopedia, ¿no? De las culturas de México, porque son muchas culturas y abarcamos hasta donde podemos, con muchas limitaciones, todas las culturas del país. Y tratamos de que la gente, al abrir las páginas, sienta un enorme placer. Bueno, y cómo no, aquí yo tengo, por ejemplo, un ejemplar, el tequila, arte tradicional de México, aquí lo muestro,
De entrada la calidad es de primera, y bueno, va uno abriendo y vamos descubriendo, y bueno, pues viene una impresión impecable, ¿no? Independientemente del contenido que es de primera. El tequila, arte tradicional de México, en esta edición que les estoy mostrando. Y bueno, viene la información y viene el detalle que hace de pues esta publicación algo especial. Sí. Es siempre algo especial. Siempre. Claro. Y sabes, tratamos de que sea seductora, o sea, que sea visualmente muy, muy atractiva, y que después de la primera seducción haya la chispa de una idea para comprender algo que a veces crees que ya comprendes, pero hay algo más que saber, hay algo más que descubrir. Casi siempre detrás de nuestras páginas hay, y aunque usted no lo crea. Es una revista para curiosos, para gente muy curiosos y para un público muy grande. No es una revista académica, es una revista para toda clase de público, a partir quizá de los 13 años hasta los 100, ¿no? Porque realmente trabajamos mucho los textos para que todo el mundo disfrute también la lectura, y combinamos, no hacemos nada más la historia. En este caso, pues fue quizá la primera publicación que habla sobre el tequila para un público muy amplio, dando la información necesaria e interesante para conocer el fenómeno del tequila en México. Alberto Ruiz Sánchez hace el editorial A la sombra del tequila, ¿no? Desde el título se antoja, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que decir al respecto? Sí. Ponderación y signo del tequila, el tequila y sus signos, elogio del hidalgo campirano. Sí. En fin, que no tiene desperdicio, ¿no? Por donde se le mire. Sí, y sabes que nuestra enorme sorpresa desde que comenzamos es que lo mismo lo usan los chicos de secundaria para hacer trabajos. Sus tareas, sí. Que programas culturales, por ejemplo el 11 y el 22, que es todo el tiempo la usan para hacer sus programas, y tratamos de que sea una especie de buffet. Si tú vas a un buffet y hay puro plato fuerte, pues te indigestas. Tiene que haber de todo: ensalada, entrada, varios postres, y elección de hacerlo, ¿no? Y también hay un discurso visual, o sea, es tan importante la lectura del texto como la lectura de las imágenes. Tú lo ojeas y ya aprendiste algo y ya te emocionaste con algo, ¿no? Entonces, esta variedad de niveles, hay siempre algo de historia, algo de poesía, aunque sea una frase. Hay algo de literatura, por ejemplo, aquí es la entrevista con el señor que es dueño de Cuervo. Cuando era niño, cómo cazaba mariposas en los campos de agaves, porque las mariposas luego se vuelven gusano, ¿no? Dejan una semilla y del gusano sale la mariposa. Entonces, los niños cazaban mariposas y hacían collares de mariposas. En fin, les todo. Pagaban por eso. Sí, claro. O sea, llegaban con su hilito y pues, de acuerdo al número de mariposas les daban dinero por ellas. Sí, ¿no? Y él fue el primer gerente, cuando era joven, que no murió balaceado. Claro, porque México siempre ha sido lo con que la es, pistola, ¿no? En la cintura, ¿no? Sí. Las 8 de la mañana, 41 minutos, nos retratan un mundo fascinante, de historias reales, pero de aventuras reales. Sí, también, cada número que emprendemos es una aventura de descubrimiento, de esta variedad que es México, ¿no? Y eso es lo que vamos a mostrar en la exposición, ¿sabes? Lo mismo hay imágenes tomadas de la publicación como páginas abiertas, ¿no? Por eso la exposición se llama A Vuelta de Página. ¿Ves? Que es cuando comenzamos y los diseñadores y eso nos decían, oye, voy a ir de vacación a tal lugar, le digo, ok, pero piensa el mundo en páginas. Claro. Piensa el mundo en páginas. Las 8:42, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con los escritores Alberto Ruiz y Margarita de Orellana, los directores de esta revista Artes de México. En lo personal, ¿qué les ha dejado esta experiencia de estar en esta codirección de la revista? Volvemos. Telereportaje. Seguimos en esta plática con Margarita de Orellana y Alberto Ruiz, escritores y directores de la revista Artes de México. Les preguntaba yo antes de la pausa, a manera de abrirse al auditorio de forma personal, ¿qué les ha dejado esta experiencia de esta revista, Margarita? Pues mira, a mí, primero que nada, conocer México desde otras perspectivas, no una, sino muchísimas,
y tratar de entenderlo y amarlo, porque realmente es un país tan rico y tenemos tantas limitaciones para conocerlo, y es tan grande por otro lado, ¿no? Que hemos estado viajando y es de una riqueza absoluta. Entonces, muchos Méxicos nos han dicho. Muchos Méxicos, ¿no? Son muchos Méxicos. Y en todos los sentidos, en formas de ser, en la naturaleza, en la gastronomía, en el arte. Exactamente, y cada vez que hemos hecho ejemplares sobre los diferentes estados, hemos hecho varias ciudades, hemos hecho Colima, por ejemplo, Colima era un secreto a voces, decías, pero qué bonita ciudad, tranquila, no había turismo, estaban todos calladitos, y encontramos una cantidad de historiadores fenomenales que conocían bien la historia del estado. Y luego, bueno, pues Campeche también fue otra experiencia muy buena, porque acababan de restaurar la ciudad y los arquitectos estaban ávidos porque esto se conociera a nivel nacional, y la revista, como tú sabes, bueno, se distribuye en todo el país, y fue una experiencia muy linda trabajar con ellos, ver todo lo que se había hecho en tan poco tiempo y cómo dejaron esa ciudad como un diamante. Y una de las cosas que comparte con Tabasco es la comida. Se come de maravilla, ¿no? Además de bonita, es eso. Y así te puedo contar de las 12 ciudades que hemos explorado y que nos ha enriquecido mucho. Porque ¿les ha marcado? ¿Sí? Totalmente. ¿Le ha marcado? ¿Ha dejado huella todo esto? Yo espero que sí, porque ahí sigue, porque como hacemos una buena cantidad, pues la revista sigue dando vueltas, va a todas las bibliotecas, y como te digo muchas veces, en trabajos para niños o para adolescentes, pues sí se agota también, porque en esos 2 números hicimos 16,000 ejemplares que se agotaron, ¿no? Entonces tenemos poquitas, pero lo siguen pidiendo, ¿no? La gente sigue llamando para pedir información muy específica de las ciudades. Ese es un ejemplo, tenemos muchos otros, ¿no? 8:49 para Alberto Ruiz. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué le ha dejado esta experiencia? Pues mira, muy enriquecedora, ¿no? Porque para empezar es una complicidad entre Margarita y yo que tenemos de toda la vida, ¿no? O sea, desde antes de hacer Artes de México tenemos un entusiasmo por recorrer el país, por comprenderlo y poder convertir este proyecto cultural, porque no es solo esta publicación, alrededor hay cerca de 500 libros que se ocupan de temas de México, sumando pasión y conocimiento, pero de una manera muy accesible. En 35 años hemos vendido cerca de 8 millones de ejemplares. Hemos publicado a 1,100 artistas, a 1,200 escritores. Y la verdad, cuando tú recibes, así como tú recibes las llamadas, nosotros recibimos la retroalimentación del público, te da entusiasmo y te dan ganas de hacer más y más y más, porque este país no se acaba, ¿no? Decía hace un momento, Alberto, que les ha permitido comprender a México. ¿Ya lo entienden desde otro ángulo? No, siempre es un reto, ¿no? Siempre algo que incluso tú crees que ya comprendiste, el Día de Muertos, pues ponerse a ver cómo es el ritual de muertos en cada lugar de México te enseña muchísimo. Cómo tiene que ver con rituales de hacer tabla rasa, rehacer el tejido social muy diferente en cada zona de México. Cómo no todo es calavera y risa como quiere suponer la gente, sino que hay una enorme serenidad ritual en el 80% del país, ¿no? ¿Qué significan las ofrendas? Todo eso es realmente enriquecedor y nunca acabas de comprender, ¿no? ¿Qué les falta por hacer después de 35 años? Pues yo creo que todo, porque no se agota. De veras que es muy rico este país y sí, vale la pena porque que lo conozcan no solamente los mexicanos, sino la gente que viene. La revista tiene una traducción al inglés. Teníamos la ilusión de que llegaría a Estados Unidos, no ha sucedido, pero los expertos, los turistas, lo compran muchísimo y luego nos escriben, nos dicen muchas gracias porque estuve ahí y no entendía y ustedes me aclararon con tantos artículos de qué se trata. Sí llega al sur de los Estados Unidos, nada más. Bueno, sí, llega al sur, pero en pequeñas dosis, o sea, no como habíamos imaginado que íbamos a estar en todo Estados Unidos. Es muy difícil. ¿Por qué es difícil entrar ahí? Porque los americanos se cuidan mucho de lo que es
importación de otras culturas y más de otras revistas. Ellos están plagados de publicaciones y la revista necesitaría tener una base allá. Un socio allá, ¿no? Un socio para poder distribuirla en todo el país. Ahora, nosotros hemos estado de repente en Houston y una maestra me dice, sí, compré la revista en tal librería. Y yo estoy segura que nunca la mandábamos para acá. Y yo dije, ¿cómo? Sí, la he encontrado en tal librería y en Nueva York en otra. Entonces, ¿quién se las lleva? No lo sabemos, pero el caso es que sí viaja. Pues es que en cada lugar tenemos aliados, ¿no? Por ejemplo, Claro. aquí en Villahermosa tenemos la alianza con Gabo Libros ahora, Claro. que es una de las mejores librerías de México y que se preocupa por dar el servicio a la gente y que haya cosas Que ha sido un significativas. fenómeno. Un fenómeno, Es un más fenómeno. fomento a la lectura Sí, en sí, serio, sí. ¿no? Porque van a todos los públicos, un poco como nosotros. Desde los niños, la librería es preciosa y tienen una selección de libros de primera. Y lo que vemos es este entusiasmo por la lectura de parte de los niños y por los cuentacuentos. Todas estas cosas que nos cuentan en Gabo Libros nos entusiasma, porque en pocos lugares se hace, ¿no? Realmente Y son eficientes además. Sí. Si tú pides un libro, yo desde México pido los libros publicados por editoriales de aquí y Gabo Libros me los surte inmediatamente, gratis y además vigilando que sí hayan llegado. O sea, es algo excepcional realmente. 8:53. ¿Quién aprecia más este trabajo que ustedes hacen? De pronto parecería que los extranjeros más que los mexicanos. No. Hemos hecho investigación y incluso, por ejemplo, cuando hemos hecho alianzas con tarjetas de crédito y eso, no les sirve, se han dado cuenta que no les sirve hacerlo a un solo estrato, ni los que gastan mucho ni los que gastan poco, sino que atraviesa verticalmente todos Toda la los gama, estratos. sí. Porque nosotros tratamos siempre que el contenido sea algo donde la gente que no sabe absolutamente nada del tema aprenda y que incluso la gente que más sepa encuentre un detalle por el cual seguir investigando. Y te pongo un ejemplo. Hace varios años llegaba un mecánico a la oficina a comprar su revista y entonces nosotros le preguntamos, oiga, yo me imagino que usted la comparte con su familia. Y dice, no, yo la pongo en una bolsa de plástico, la guardo, es mía, yo soy el único que la veo. Yo le dije, oiga, no sea tan egoísta, Dice, bueno, enséñaselo. Compártala. No, Claro. pero llegaba y en la oficina la forraba de plástico para que no se la ensuciaran en el taller. Sí, bueno, pues además por la calidad, ¿no? Hablamos hace un momento del trabajo y la calidad que trae esta revista. Hablábamos hace un momento de, pues, cómo en algunos lugares se está fomentando a la lectura, pero a mí me cuestiona mucho y yo quisiera conocer la opinión de ustedes que están en este mundo, ¿no? Y que además son escritores y que conocen a otros escritores y que han leído mucho, etcétera. Un país como México con una riqueza cultural enorme, interminable, que luego no se refleja en la población, que no impacta lo que pues yo supondría tendría que, por esta misma riqueza cultural a la que me estoy refiriendo. Alberto. Sí. Bueno, mira, yo soy optimista. Yo creo que yo descubro todo el tiempo a alguien que lee un poco más, que descubrió. Y toda esta idea de que los nuevos medios impiden la lectura, no, los medios son otro formato de los libros, ¿no? O sea, es la importancia que tiene las emisiones de radio, las conversaciones, crea una intimidad que luego la gente encuentra también en libros que son de correspondencia. O los podcasts, ¿no? Sí, Que también son muy los podcasts populares. son libros finalmente, ¿no? Es otro formato de libros. Y yo soy muy optimista. Cada vez encuentro más jóvenes que han leído algo, la poesía, por ejemplo, es ideal para los nuevos medios. Las nuevas generaciones están cambiando las cosas en este rubro. Yo sí creo, la verdad, por lo menos la información que me llega a mí de jóvenes es esto de pronto. Y como, por ejemplo, la gente puede poner, subir, postear, como dicen, ¿de dónde lo toma? Pues al principio inventa un poquito, pero después lo toma de los libros, claro. Lo toma de los periódicos. Y bueno, esto surge por la curiosidad, hablamos de la curiosidad, ¿no? Hace unos momentos yo puedo comentar, por ejemplo, en el caso de la XBT a una joven compañera, Diana, que
de pronto se encontró con Pellicer, que siendo tabasqueña no la conocía, y se ha fascinado con Pellicer, incluso publica en sus redes sociales algunos fragmentos de Pellicer y bueno, pues es una joven que a pesar de ser tabasqueña no se había metido al mundo de Pellicer. Claro. ¿No? Y Es lo vuelve un contagioso. ejemplo. Porque su entusiasmo, además de la calidad de Pellicer, el entusiasmo de ella comunica. Y eso es lo que ofrecen los nuevos medios también, ¿no? Pero hay una realidad. Si nos comparamos, y bueno, válganse las comparaciones, no a veces nos gustan, pero con otros países, lo que se lee en México es mucho menos. Pues esa mira, es una realidad. No mucho bueno, menos que, es que que no- otros no se países había hecho. latinoamericanos. Hablaba en Europa Sí, bueno, pero y Estados Unidos también. sí, por supuesto. Pero bueno, también allá es son porque 3 veces más población y yo dudo mucho porque si vas a estados un poco del norte te das cuenta que no todo el mundo está leyendo, ¿no? Y sí son 3 veces más población que nosotros, pero estoy segura que a lo mejor leen a veces hasta menos que nosotros. Pero en Europa. Ahí No, sí. bueno, en Europa lo que pasa es que hay una costumbre tremenda desde que son chiquititos, es algo que maman, ¿no? Desde las redes de librería, la legislación también ayudan, ¿no? ayuda muchísimo. ¿Por qué el mercado del libro está dominado por los españoles? Pues porque tienen apoyos, por ejemplo, de lo que vendan en América los españoles, solo pagan el 30% de impuestos sobre la renta. Y además, si ellos mandan libros a América Latina, no pagan, Les descuentan les impuestos. descuentan de sus impuestos. O sea, tienen una cantidad de facilidades que pues nos da mucha envidia porque Eso nosotros falta no en las- México. Sí, sí falta en Tendría México. que trabajarse en eso Sí. para incentivar. Por Claro. supuesto. Y una red de librerías, ¿no? O sea, tú imagínate. Pero de pronto hay monopolio, ¿no? Bueno, así lo vislumbro a veces. Hay de editoriales. Sí, hay por lo menos 2 grandes monopolios, ¿no? Que Sí. son Planeta y Random House. Claro. Pero la enorme cantidad de pequeñas editoriales independientes que llevan los jóvenes, pues es lo que le da sentido también a los lectores, ¿no? Y también las librerías independientes. Entonces en México lo que falta es apoyo y con eso ustedes creen que la gente tendría mayor acceso y mejores oportunidades para entrarle a la lectura. Sí, lo creo. La Yo combinación sí de lo creo. apoyo con el entusiasmo de la gente por las cosas, ¿no? Bueno, el talento lo hay. Hay Sí, muchísimo. eso no cabe Eso duda. no se discute y en Claro. todos los rincones de este país. No, y una cosa que ayuda mucho son las ferias del libro, porque ahora hay por todo el país ferias de libro grandes, pequeñas, y eso, pues, a veces se toma como un paseo, ¿no? Y la gente va, no le queda más remedio que abrir los libros porque está en una feria de libro, aunque sea un paseo. Y eso ha ayudado también en muchos estados. Y si vemos con especial atención a los niños y a los jóvenes que están ya inmersos Sí. en este hábito, porque al final es un hábito de la lectura Claro. que muchos adultos no tienen desafortunadamente, y yo aquí lo digo muchísimo. No saben lo que se pierden. Sí, no es saben verdad. lo que Pues se mira, pierden. Aquí es somos impulsores de la lectura. De hecho, tenemos una sección donde invitamos a leer y la presentamos así. Les invito a leer por Tabasco. Sí. Y entonces se va narrando un libro. De hecho, la tenemos lista para presentar. Vamos a presentarla de una vez. La cápsula que habíamos preparado para hoy, aquí con los escritores. Los Cisnes, de Manuel Mújica Lainez. Les invito a leer por Tabasco. Leamos por Tabasco. Los Cisnes es un texto donde recuerda el autor esos momentos brillantes del principio de su obra. Ecos, lejanos sí, pero intensos de los personajes más entrañables de esa tetralogía porteña con la que el autor se ganó a ese clan patricio que fue fundador de la Espiral Argentina. La tía Duma, por ejemplo, el poeta Lucio San Silvestre, los habitantes de esa casa, ese monumento a la arquitectura porteña que nos cuenta su historia. Miss Lucy Landor, que salía todas las tardes a cazar hadas. A ellos aúna el lector nuevos y más excéntricos personajes en Los Cisnes. El Palacio de los Cisnes se encuentra en la Plaza Rodríguez Peña, una de las muchas con que Buenos Aires resguarda su belleza cosmopolita.
En él vive el poeta Aníbal Carlemagne, entre otros inquilinos, un hombre que anota poco a poco las crónicas de este palacio venido a menos. Escribe además, como esos preclaros personajes que parecieran salidos de Henry James, una antología sobre cisnes, en el nombre científico Anas cygnus. La aristocracia aparece solamente para rozar y desordenar el ambiente bohemio del inmueble. Los ricos, nuevos, poco aptos para el arte, siempre dispuestos a la crítica, igualmente se lanzan a ver el edificio como refugio de sus acciones perversas. No deje de leerla, es una novela verdaderamente interesante. Por un Tabasco lector. De venta en librería José Carlos Becerra, zona Sicom. Y Educal Casa de los Azulejos, zona Luz. Bueno, esta es la recomendación de este viernes del maestro Gómez Montero, Los Cisnes, de Manuel Múgica Lainez. Y bueno, la intención, decíamos nosotros, somos unos impulsores de todo esto y para que la gente se meta, lea, en fin. Es nosotros, que tengan recomendaciones, ¿no? Que igual y escuchando la narrativa de Los Cisnes digan, pues voy a leer este libro, ¿no? Les dé la curiosidad, darles opción, porque también nos encontramos a veces con la gente que dice, es que no sé qué leer. Por supuesto. Pues es que tienes que empezar leyendo para descubrir que te gusta, ¿no? Y esa es la maravilla de las librerías, que te enfrentas al azar. O sea, yo digo, alguien que no ha encontrado un libro que sienta que le cambió la vida, es como alguien que no se ha enamorado. Es alguien que no conoce leer es una dimensión de la vida, como el amor es una dimensión de la vida. Y entonces, ¿cómo te lo vas a encontrar? Pues por azar, pero te tienes que exponer, tienes que ir a la librería, ojear, que eso es la maravilla de que exista Gabo Libros, por ejemplo, ¿no? Son las 9 de la mañana, 3 minutos, vamos a la pausa, seguimos platicando con Alberto Ruy y con Margarita de Orellana. Estamos en estos 35 años, es el contexto de la revista Artes de México, y la primer sede donde se presenta en las celebraciones Villahermosa. Regresamos. Telereportaje. 35 años de Arte de México, y aquí están sus directores, Alberto Ruy y Margarita de Orellana. Se presentan, hoy se inaugura en Villahermosa esta exposición que han denominado A Vuelta de Página. Ya nos explicaba Alberto por qué. Y bueno, pues es una exposición que será itinerante y el primer punto es Villahermosa, y de esta manera celebran estos 35 años. Cuéntenos de esta exposición. Pues mira, estamos muy agradecidos con el municipio, con Yolanda Osuna y con su equipo. Luis es Luis es un personaje también de una gran actividad cultural, y también su equipo, también los museógrafos, toda la gente que trabaja en el centro, porque mira que ha estado pesado, son 5 días de por lo menos 8 o 10 horas de montaje. Parecería fácil, pero no, porque traemos una idea un poco diferente de cómo exponer una revista, donde tú la vas a ver como un cuadro, pero al mismo tiempo vas a poder ojearla. O sea, son dos maneras de llegar a no solamente a la revista, sino que traemos partes de otras colecciones de libros que hemos hecho. Entre ellos, lo que tú ves, lo de Miguel León Portilla. Aquí tenemos Miguel León Portilla. Que fue quizá el último libro que él vio. Aquí lo muestro. Que además, pues trabajar con él es uno de los mayores privilegios que he tenido en mi vida, de una generosidad, y eso que no veía, y parecía que estaba leyendo y veía todo, los errores, era increíble. Y luego invitamos a otro de los artistas que vienen en la exposición, que es Joel Rendón, a ilustrar este libro. Es muy divertido, porque uno piensa que, pues, como una erótica náhuatl, pues ¿sí? No te puedes imaginar los cuentos tan divertidos, sobre todo, bueno, muy pícaros. No te lo imaginas. Sí, claro. Erótica náhuatl. Erótica náhuatl. Sí. Y está medio agotado. La verdad es que se vendió muy rápido y tiene esta particularidad de que no te imaginas cómo, por ejemplo, dos viejitas en la época náhuatl, o sea, antes de que llegaran los españoles,
pues eran promiscuas, obviamente la imaginación, y cómo eran pícaras las cosas que se decían y nadie se imaginaba. Y como él era el gran traductor de náhuatl, además con gracia, pues fue muy lindo trabajar con él y con Joel, ¿no? Y entonces, pues eso es uno de los libros que vas a ver expuestos. Bueno, de 500 libros, tenemos una colección de fotografía donde invitamos a fotógrafos que no tenían libros, pero que son muy buenos, a ensayarse en la realidad, es decir, hacer ensayo. No nada más una retrospectiva, no nada más un homenaje, sino ensayarse. Y luego invitar a algún escritor o escritora a que se ensayara en las imágenes. Y la colección ha sido muy aclamada internacionalmente. En Francia la llamaron Montaigne con una cámara en la mano. Ah, qué bien. Y aquí hemos seleccionado para esta exposición a las 13 fotógrafas estelares. Una de ellas, Yolanda Andrade, que es de aquí. Fue de las primeras que entregó sus fotografías, y los primeros libros que hicimos en esta colección son 32, pero como también el espacio no permitía, dijimos, bueno, vamos con las mujeres fotógrafas. Yo creo que son muy provocadoras o muy fuertes las imágenes, pero hablan de ensayos que hicieron que eran bastante osados a veces, ¿no? Claro. Y las publicaciones que mostramos han ganado en 35 años 180 premios nacionales e internacionales. O sea que todo es realmente muy, muy digno de verse. Es una exposición peculiar. Sí. ¿No? Diferente a lo a lo habitual, ¿no? Exactamente. Entonces es una gran oportunidad hoy a partir de las 6 de la tarde. ¿Hasta qué fecha va a estar esta exposición? Hasta el 14 de mayo. 14 de mayo. Ojalá es un que corto tiempo. Es muy corto, pero bueno, vamos a ver también las reacciones. A lo mejor deciden que podría quedarse unas semanas Unas más. semanitas más, por supuesto. Pues, la idea es que sea itinerante. Ustedes lo plantean así. Quisiéramos, sí. Por lo pronto está aquí, está en función del espacio que hay aquí, y como te digo, estamos muy, muy agradecidos con Yolanda Andrade, Luisa Copa y todo su equipo, que han sido excepcionales. Ahora, el lugar es maravilloso. Es muy bonito. Sí, O sea, es en muy México bonito. hay pocos lugares como Muy este luminoso. centro. Ganó un premio nacional o internacional, no estoy seguro, de arquitectura. Pero sobre además, remodelación. lo que vas a encontrar en la exposición, todos los libros están a la venta en Gabo Libros, ya que no se puede vender ahí porque son como cuadros, pero ayer Pero sí se puede manosear. Sí, Claro, sí se puede manosear. Ojear, digamos. Las 9 de la mañana con 12 minutos, pues es fantástico esto que vamos a tener la oportunidad hoy de disfrutar a partir de las 6 de la tarde. La invitación a todos a estar presentes en esta inauguración de esta exposición a vuelta de página para celebrar estos 35 años de arte de México. Vale la pena mencionar que el cacao y Tabasco ha estado presente en Artes de México en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Cuéntenos de ello, por favor. Bueno, cuando empezamos a trabajar el cacao en la época prehispánica, y pues ahí incluso la revista no cupo toda la información porque realmente es mucha, y como México es digamos la cuna del cacao, descubrimos muchas cosas. Por ejemplo, cómo llega el cacao. Casi todos los frutos, empezando por el chile o el cacao, nacen en el Amazonas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se creó una cultura como la olmeca de cacao más allá? Porque nuestras culturas indígenas prehispánicas lograron hacer del cacao toda una cultura, desde cómo prepararlo, cómo cultivarlo, cómo hacer los rituales con ellos, y entonces no fue suficiente. Entonces seguimos con un segundo, donde continuábamos un poco el prehispánico, lo colonial, qué pasaba en la colonia en México cuando el cacao primero era una bebida ritual, y luego cómo descubren los españoles que si le ponen leche o le ponen azúcar, cómo se transforma la bebida, y las prohibiciones que había, porque se hizo tan
adictivo que... Pues hasta la fecha. Que en los conventos se les prohibía a las monjas, porque incluso el cacao se tomaba la mitad de una misa. Las monjas iban, tomaban su cacao y seguían la misa. Pues hasta eso se prohibía porque se volvió una adicción Claro. como el tabaco, ¿no? Y entonces van a descubrir otras cosas muy interesantes, incluso cómo se usaba a nivel de hechicería, ¿no? Y ahí tenemos un texto sobre el cacao en la hechicería de Guatemala. Y es divertidísimo, al grado de que en Miami un amigo hizo un programa de tele dedicado, de radio, solamente dedicado a esa hechicería de cacao. Sí. Oye, y hay Sí. otros temas, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos uno de nuestros primeros libros en una colección de libros muy bellos, son Las Memorias de Teodoro González de León. Cuando fue estudiante con ese gran arquitecto francés Le Corbusier, y en Tabasco él ha hecho una obra que merece ser mucho más conocida. Sí, claro. Tabasco es la ciudad de Teodoro González de León, donde él creció como arquitecto, gran protagonista de la arquitectura mexicana, ¿no? Entonces, en el futuro nos encantaría hacer algo sobre eso. La biblioteca Pino Suárez, la biblioteca estatal, es una de las mejores de México. Las colecciones que tiene y la arquitectura es fabulosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí Son edificios emblemáticos Claro. de nuestra México y que están en Tabasco y la gente no sabe. La importancia, ¿no? Nosotros es una de los pendientes que tenemos. Muy bien, pues como proyecto yo celebro que lo tengan ya en la agenda, ¿no? Porque Quisiéramos, sí. yo sé que implican otras circunstancias, pero ojalá pudiera concretarse, ¿no? Sin Sí, duda. vale la pena, ¿no? Es uno de los orgullos de México, ¿no? Ahora, de estas ediciones del cacao, ¿se tiene disponible? ¿Se Por puede? supuesto, todo se puede adquirir en Gabolibros, Bien. porque trajimos suficiente. Ahora si se acaban, pues nosotros seguimos mandando, eso es lo Claro. de menos, ¿no? Muy bien, Alexis Lazo Fuentes envía saludos a los escritores, les comparte lo siguiente: un libro viejo se vuelve nuevo para quien lo empieza a leer. Exactamente. Son las Tiene toda 9:16. la razón. Yo les agradezco muchísimo, en verdad, que se hayan tomado el tiempo de estar esta Encantado. mañana, porque están en el montaje y en todo este trabajo para la exposición que hoy se inaugura a las 6 de la tarde. Y bueno, que hayan tenido este tiempo para venir a Telereportaje, para que los escuchase el auditorio, para que les escucháramos a ustedes en sus puntos de vista y en su visión. Siempre es enriquecedor y por ello me siento sumamente agradecido con ustedes. No, y Los nosotros contigo. agradecidos somos nosotros. Es un gran gusto conocerte y entrar en contacto con tu audiencia. Muchas gracias. Es un privilegio, de verdad. Gracias. Y les deseo mucho éxito. Estoy seguro que lo tendrán y que la gente no dejará pasar esta oportunidad de visitar esta exposición a vuelta de página. 35 años de arte de México. Gracias, Alberto Ruy. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Margarita de Orellana. Muchas gracias a ti. Con Las gusto. 9 de la mañana, 17 minutos. Hago pausa.